No importa si eres un amante de Apple o un usuario experto de Android, todo el mundo ha probado y ha tenido ganas de comprarse un iPhone. Y si ha llegado ese momento para ti, quizás te salgan dudas sobre qué modelo elegir, ¿verdad? ¿Más compacto, el que tiene mejor cámara? Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores dispositivos, como los mejores móviles de gama alta o los mejores móviles Samsung, así que si no quieres perderte nada, suscríbete. ¿Quieres un iPhone, pero quieres saber cuál es el modelo más barato? Y te surgen dudas como ¿hay diferencias importantes más allá de la cantidad de las cámaras o el tamaño de la pantalla? Y es que a la hora de comprar cualquier móvil surgen preguntas como ¿qué modelo es el bueno para mí? ¿Cuánto me va a costar? ¿Necesito tantos gigas o me compro el modelo de gama alta? Y tratando de no dejarnos características importantes fuera, te dejo aquí los 4 modelos más completos y con claras diferencias entre unos y otros para que encuentres el modelo de iPhone perfecto para ti. ¡Comenzamos! Apple iPhone SE. Este dispositivo con buenos marcos nos evocan a diseños de finales de los 2010-2000. Te ofrece una pantalla de Retina HD de 4,7 pulgadas con un panel IPS de 60 Hz y una resolución de 1334 x 750 píxeles, o lo que es lo mismo, 326 puntos por pulgada, que en comparación a otros modelos pues destaca como muy práctico al tenerlo a la mano. La verdad es que te cabe sin ningún tipo de problema. El modelo SE de iPhone es quizás la mejor opción si buscas un teléfono de calidad con un precio asequible, y es que este lo tienes en la descripción, pero te puedo decir que no supera los 450 euros. El iPhone SE cuenta con tecnología 4G, 3 GB de RAM, cuya combinación con el procesador de Apple A13 Bionic da muy buenos resultados al centrarlos en la movilidad y la fluidez del sistema. Y además te ofrece versiones de 64, 128 y 256 GB de almacenamiento. Cuenta con un bonito diseño en los bordes de la pantalla, un peso ligerito de 148 gramos, unas medidas de 138 x 67 x 7,3 milímetros y un chasis cerrado elegantemente con cristal, así como colores clásicos como el blanco, negro, rojo o rosa. Pero además decirte que es resistente al agua hasta 1 metro de profundidad. Cuenta con una cámara trasera con sensor de 12 megapíxeles con HDR automático y vídeo 4K hasta 60 frames por segundo, así como una cámara frontal HD de 7 megapíxeles con HDR automático también. Nada mal. Según Apple, la batería de 1821 mAh posee una autonomía de 12 horas con el uso continuado del navegador. Y también te tengo que decir que admite carga rápida de la batería hasta 18 vatios e incluye un cargador básico de 5 vatios. Con un adaptador de carga rápida de 18 vatios, este modelo puede cargarse de forma inalámbrica hasta 50% de su batería en tan solo media hora. Muy rapidito. La duración de la batería, el diseño que quizás no es tan moderno y la sencillez de sus cámaras quizás puedan percibirse como que fueran puntos negativos o desventajas frente a otros modelos. Pero sin duda alguna, si quieres un teléfono pequeño y con muy buena relación calidad-precio, este Apple iPhone SE es para ti. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. iPhone 11. El modelo de iPhone 11 se presenta muy similar al XR, pero con un giro más modernito. Cuenta con una pantalla Liquid Retina LCD de 6,1 pulgadas, 120 Hz de tasa de refresco y una resolución de 1792 x 828 píxeles, unos 326 puntos por pulgada. Sus medidas son de 150 x 75 x 8,3 milímetros y un peso de 194 gramos, quizás algo más pesado para dependiendo qué manos. Cuenta con chasis de aluminio cerrado con cristal que cubre tanto la parte trasera como la parte frontal, lo cual lo hace muy llamativo al no venir únicamente en colores clásicos como blanco, negro o rojo. También lo puedes comprar en colores como verde, lila o amarillo, muy bonitos. Cuenta con el procesador Apple A13 Bionic, 4 GB de RAM y un almacenamiento que varía desde los 64 GB en la versión más económica hasta los 256 GB. Pero eso sí, hay que decir que este iPhone 11 no es compatible con la tecnología de 5G. La batería que tiene este terminal es de 3100 mAh
y posee una autonomía cercana a las 16 horas, pero vas a contar con carga rápida compatible con un cargador de hasta 18 vatios, pero eso sí, no te viene incluido, únicamente te viene incluido el cargador normal, el de 5 vatios. Y por si fuera poco, este iPhone 11 es a prueba de agua, es decir, es sumergible hasta los 4 metros de profundidad. Nada mal si eres un poco torpe, o si te lo quieres llevar a la playa o a la piscina. Su cámara trasera dual de 12 megapíxeles lo hace muy atractivo. Cuenta con una función de wide angle o ultra gran angular y 12 megapíxeles de True Depth, así como vídeo 4K hasta 60 frames por segundo o vídeo 1080 Full HD hasta 240 frames por segundo. La cámara delantera tiene un sensor de 12 megapíxeles con lente de apertura f2.2 y estabilización electrónica que te va a dar muy buenos selfies, te lo aseguro. El precio que tiene este iPhone te lo dejo en la descripción, pero suele rondar entre los 500 euros y los 700 euros aproximadamente. Es cierto que tiene algunas características que vienen heredadas desde el iPhone X o el iPhone XR, como la falta de tecnología 5G, y quizás su batería podría ser algo mejor. Pero no debes descartarlo y es que es una excelente opción si buscas relación calidad-precio. Apple iPhone 12 mini. Subimos de gama y nos encontramos con la versión mini del iPhone 12, con unas medidas de 131 x 64 x 7,4 milímetros y un peso de 133 gramos. Contamos aquí con una pantalla prácticamente sin marcos, de tipo Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, más moderna que las opciones que hemos visto anteriormente, y es que incorpora una tecnología OLED de 60 Hz y una resolución de 2340 x 1080 píxeles o 476 puntos por pulgada, mucha más resolución en este modelo. A pesar de su tamaño, Apple no ha renunciado a la optimización del sistema, usando el procesador Apple A14 Bionic, lo cual acompañan 4 GB de RAM y una capacidad de almacenamiento de entre 64 hasta los 256 GB de almacenamiento interno, siendo el primer modelo del recopilatorio que cuenta con la tecnología 5G. Está disponible en colores como rojo, verde, lila, azul, amarillo y por supuesto los más clásicos blanco y negro. Tiene un diseño muy elegante y muy chulo, cuyas dimensiones lo hace muy ligero si lo comparamos con otros dispositivos modernos o por ejemplo con el iPhone 11 anterior. Está fabricado en aluminio con parte posterior en vidrio y un frontal en cerámico, así como muy buena resistencia y siendo waterproof hasta los 6 metros de profundidad durante 3 minutos. El precio está claro que sube, ya que tenemos una mejor tecnología de pantalla así como de procesador e incluimos la conectividad 5G, pero su precio tampoco se dispara, lo tenemos por menos de 800 euros. Este iPhone 12 mini incluye en su parte trasera una doble cámara similar a la del iPhone 11 y sucesores. Sus cámaras, eso sí, están comparadas más con el iPhone 12 como era de esperar, ya que son iguales a las de su compañero de serie. La cámara trasera cuenta con dos sensores de 12 megapíxeles, el principal es ultra gran angular con apertura de f2.4 y un ángulo de visión de 120 grados. El segundo es un gran angular con apertura de f1.6 y estabilización óptica de imagen. La cámara trasera tiene además zoom digital de hasta 5x y captura de vídeo 4K y HDR o Dolby Vision. Por otro lado, la cámara frontal no se queda atrás, con 12 megapíxeles, incluye modo noche y grabación de vídeo en 4K y Dolby Vision. La batería en este modelo es de 2227 mAh, un poco más alta que la del iPhone SE, pero tampoco a niveles muy superiores, y también posee carga rápida de 18 vatios, así como puerto MagSafe de hasta 15 vatios y carga inalámbrica de hasta 7,5 vatios. Nos llama la atención el sacrificio de la autonomía de la batería para conservar funciones en un tamaño mucho más compacto que el iPhone 12. Apple señala que con una reproducción continua de vídeo te puede durar la batería hasta 15 horas, un tiempo mucho menor que incluso modelos algo más viejos, siendo esta una de las características que más vas a tener que estudiar. No obstante, creemos que el iPhone 12 mini se posiciona como un modelo muy portátil y ligero dentro de las gamas más elevadas. iPhone 13.
Con su diseño formado por marcos rectos hechos de aluminio, el protector de cristal en la pantalla y el módulo de doble cámara, el iPhone 13 físicamente se parece mucho al iPhone 12 y 12 Pro. Cuenta con unas dimensiones de 146 x 71 x 7,7 milímetros y un peso de 174 gramos, siendo el segundo modelo de mayores medidas en este recopilatorio, aunque es quizás algo más ligerito que el iPhone 11. Su pantalla es de 6,1 pulgadas, Super Retina XDR y panel OLED. Cuenta con una resolución Full HD de 2532 x 1170 píxeles y 60 Hz, algo baja quizás para estar hablando de un equipo de gama alta. Pero eso sí, vamos a tener un precio que parte desde los 800 euros y que puede llegar en el modelo más caro hasta más de 1200. Tienes los enlaces en la descripción. Y si quieres escoger tu color, decirte que tendrás disponibles el negro, el blanco, el azul marino, el rojo o el rosa. Posee un chip con procesador Apple 15 Bionic, el más moderno de la lista. Cuenta con 4 GB de memoria RAM y una CPU de 6 núcleos con 2 dedicados al rendimiento y 4 a la eficiencia. Además, también vas a poder adquirir tu modelo con un almacenamiento interno de 128, 256 o 512 GB de almacenamiento. Y eso sí, en esta versión también contamos con conectividad 5G. También, y al igual que el modelo anterior, contaremos con resistencia al agua de hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos. Por otro lado, la batería de 3227 mAh tiene una modalidad de carga rápida que soporta hasta los 20 vatios, siempre y cuando te compres ese cargador por separado. También soporta carga inalámbrica de hasta 7,5 vatios y carga MagSafe de hasta 15 vatios. Notamos aquí una clara mejoría en la vida media de la autonomía de la batería al compararse con los modelos anteriores, lo cual, utilizando varias aplicaciones, multitarea o juegos, puede llegar a ser de hasta un día si se recarga con los 20 vatios de carga rápida. En cuanto a la cámara trasera, llama la atención el cambio de posición para diferenciarlo claramente del iPhone 12. Cuenta con un módulo de doble cámara, la principal de 12 megapíxeles con una apertura de f1.6 y estabilización. La cámara gran angular es de 12 megapíxeles con apertura de f2.4 y 120 grados de campo de visión. Igualmente puede grabar vídeos Dolby Vision HDR y 4K hasta 60 frames por segundo. La cámara frontal posee dos angulares para fotos en vertical y horizontal respectivamente y cuenta con 12 megapíxeles para conseguir muy buenos selfies. Sin duda alguna, el iPhone 13 se posiciona como el móvil más actualizado de todas las opciones que hemos presentado y que gracias a su batería de larga duración y a la potencia de su nuevo procesador, sin duda alguna se presenta como la mejor opción dentro de todos los iPhones en este 2021. Si estás buscando móviles, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores móviles de gama alta o los mejores móviles Samsung. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.